Hola, mi nombre es María Mercedes Ruiz. Les doy la bienvenida a la tercera sesión del taller Primeros Auxilios Psicológicos. Mis compañeras de equipo son Nayeli Jazmín Lozano y Miriam Alejandra Ortiz. Esta sesión tiene estrategias básicas para primeros auxilios psicológicos en adolescentes. Y su objetivo es que los profesores aprendan estrategias básicas sobre el manejo de los primeros auxilios psicológicos en adolescentes. Entremos en materia. Como bien sabemos, durante la educación media superior los individuos están en la etapa de desarrollo de la adolescencia. Es por ello que me parece relevante hablarles un poco sobre esta etapa. La adolescencia es el periodo de la vida en que se pasa de la niñez a la edad adulta y suele durar aproximadamente 10 años. Incluye cambios físicos, psicológicos, conductuales y sociales. Y finaliza cuando el adulto joven adquiere cierta independencia y autonomía. Algunos de los retos a los que se enfrentan los adolescentes son adaptarse a los cambios físicos, construir la personalidad adulta, cuestionar los valores y las enseñanzas mayores, configurar una identidad social de pareja, así como decidir un futuro laboral. No obstante que los retos a veces son difíciles de sobrellevar y superar durante el proceso de estos, los adolescentes se enfrentan al manejo de estresores que hacen aún más difícil esta etapa. Algunos de estos estresores son exigencias y fracasos académicos, problemas de autoestima, cambios en el cuerpo, problemas de socialización e inserción en el grupo, problemas de oposición de los progenitores, incertidumbre acerca del futuro, entre otros. Dentro de este proceso de desarrollo existen incidentes críticos que provocan que los adolescentes actúen de maneras inadecuadas o repentinas. Un incidente crítico ocurre en una época de confrontación natural y evolutiva con el mundo adulto. Este añade mayor incertidumbre e inseguridad en el adolescente. Coincide con cambios físicos y hormonales que incrementan el nivel de estrés. Confrontan con la ausencia de un control absoluto sobre la vida. Asimismo, el incidente crítico puede potenciar las actitudes prosociales, pero puede también disparar el aislamiento, las conductas de riesgo y las conductas disruptivas. En algunos casos puede desencadenar la aparición de trastornos mentales para los que el adolescente poseía cierta vulnerabilidad. Los incidentes críticos hacen imprescindible la cooperación entre los adultos y los adolescentes, por muy difícil que ésta sea. Algunas dificultades que presentan los adultos radican en saber encontrar la proporción adecuada entre ofrecer protección e información, dar autonomía y normalizar, así como tolerar la ambivalencia. Pero cabe destacar que los adolescentes necesitan poder apoyarse en los adultos cuando se enfrentan en una crisis, a pesar de que no les guste percibir esa sensación de necesidad. ¿Qué hacer? Es importante saber cómo actuar cuando identificamos que un adolescente está pasando por una etapa de crisis. Y es necesario para ello preguntar siempre al adolescente si es buen momento para hablar. Aceptar que el adolescente no quiere hablar. En caso de que sí quiera, ofrecerle información concisa, clara y concreta sobre lo que está ocurriendo. Animar al adolescente a expresar sus necesidades. Si no se consigue hacerlo, ofrecerle opciones como un listado de actividades que a menudo ayudan a los adolescentes a sentirse mejor, así como, por ejemplo, ir a ver a sus amigos, salir un rato, actividades recreativas. También se les puede invitar siempre a las actividades que se planean dentro de las aulas por el docente, como lecturas en grupo, actividades culturales, entre otras.
pero muchas veces el propio adolescente elegirá explorar cómo puede contribuir a la gestión del incidente. A menudo los adolescentes son muy prosociales y eso les ayuda a sentirse mejor. ¿Qué hacer? Asimismo, enfocar lo que ha ocurrido es complicado y difícilmente comprensible. Para ello se debe evitar imponer el hecho y el momento de hablar, formular expectativas de cómo debe y no debe conducirse el adolescente frente al incidente crítico, obligarle a participar en ciertas acciones y rituales cuando él o ella no desean hacerlo. También se debe evitar entrar en las provocaciones o responder a las malas respuestas que en cierto momento puede dar el adolescente. Para el manejo de estas crisis o bien para poder dar los primeros auxilios psicológicos es necesario que conozcamos de qué manera cada uno de los grupos sociales que rodean al adolescente pueden apoyarlo en un incidente crítico, y estas implicaciones son para el grupo de iguales. Es importante implicar algún grupo de iguales, pero hay que ofrecerles pautas de cómo hacerlo. Para la familia, ayudar a tomar conciencia y tolerar la ambivalencia de la etapa evolutiva, asimismo como normalizar. Para la escuela, la información en la escuela es esencial, pero debe realizarse siempre con el consentimiento y, si es posible, la participación del adolescente. Entre las características y los cambios de los adolescentes, debemos tomar en cuenta que es necesario que tratemos al adolescente como un ser autónomo. Nada les molesta más que ser tratados como niños. Ofrezcamos información en lugar de consejos. Esto se refiere tanto a lo ocurrido como a las situaciones que viven a diario. Y algo muy importante, que estemos disponibles. Los adolescentes nos necesitan cerca, aunque sin ser invasores. El papel del grupo de iguales para los adolescentes tras un incidente crítico. Un grupo es un conjunto de personas que comparten necesidades, motivaciones y metas. El grupo de iguales es fuente de todo tipo de emociones, de seguridad, de modelos de referencia, de compañía, etc. Es importante durante el incidente crítico el grupo de iguales, ya que el grupo funciona como una cuadrilla más o menos organizada, donde cada miembro desempeña un papel. También es aquí donde se comienza a formar la personalidad adulta. En el grupo de iguales se adquieren las competencias y habilidades sociales necesarias. Es donde terminan de proyectarse los sistemas de creencias y valores. Dentro del grupo de iguales, los adolescentes deben saber qué hacer y qué no hacer ante una crisis. Para ello están las pautas de autocuidado. Dentro de ellas, el qué hacer. Debe mantener la calma, evitar sobreinformación, potenciar todo tipo de comunicación, no solo la emocional, normalizar todas las actitudes. A menudo se crean reacciones con irritabilidad. Cuidar de la propia salud, volver progresivamente a la actividad normal y aceptar la ayuda de los amigos. ¿Qué no se debe hacer? No debe incrementar la ingesta de sustancias excitantes, no ceder ante las conductas evitativas, no descuidar la higiene y el aseo personal. Algunas conductas que permiten el afrontamiento son el optimismo, el sentido del humor, las habilidades en resolución de problemas, la sensación de control, la flexibilidad ante los cambios. Algunas conductas que no permiten el afrontamiento son el afrontamiento pasivo, la autocrítica, la evitación, el pensamiento ansioso, la negación y el opus de control externo. El papel de la familia en el cuidado de los adolescentes tras un incidente. Antes de comenzar a hablar del papel de la familia,
que ponerles esta petición de un adolescente a sus padres. Y dice así: quiero que estés cuando te necesite, pero sin agobiarme. Quiero que me ayudes a saber qué necesito. Y quiero que me entiendas cuando ni tan solo yo me entiendo. Es decir, quiero que estés cuando te necesite, pero sin agobiarme. Quieren estar seguros de que ahí estás, pero no invadas más de lo que te permito. Y no quiero sentirme invadida. Quiero que me ayudes a saber qué necesito. Obviamente ellos están conscientes de que no saben hacia dónde dirigirse y hacia dónde ir. Y quiero que me entiendas cuando ni tan solo yo me entiendo. Esto suele pasar principalmente cuando tienen una crisis existencial, una crisis emocional y requieren el apoyo de un adulto siempre. Siempre debe de estar los padres principalmente para poder apoyar a estos adolescentes que siempre tienen frases de este tipo o palabras de este tipo porque no saben hacia dónde ir, hacia qué hacer y cómo hacerlo. Un modelo de abordaje integral del estrés tras incidentes críticos en la adolescencia. Este modelo contiene y modela el afrontamiento de los incidentes críticos. También el abordaje personal del estrés, así como el apoyo de grupos de iguales y la autoimplicación en la gestión de incidentes críticos. ¿Qué cambio conceptual implica este modelo? Hasta los 12 años, los adultos solo informan y normalizan la situación, sino intervienen de forma activa en la regulación de las emociones de los niños, ya que estos aún no son capaces de hacerlo por sí solos. Después de los 12 años, los adultos siguen informando y normalizando, pero intervienen mucho menos en la regulación de las emociones debido a dos factores. Uno, los propios adolescentes comienzan a tener autocontrol sobre las emociones. Y dos, el grupo de iguales asume una parte de las tareas que antes tenían los adultos de forma exclusiva. ¿Cómo implicarse como familia si usted forma parte de la familia? Este punto es muy importante porque ya que es difícil implicarse como familia ante una crisis, así que el adulto o familiar que brinda los primeros auxilios psicológicos debe tomar en cuenta lo siguiente. Olvide al niño pequeño que aún creía tener ayer y descubra al joven que tiene hoy frente a usted. Se le debe de tratar igual. Muchas veces los adultos también están asustados, tristes y tampoco saben qué hacer. Por lo tanto, si ambos están mal, deben recurrir a ayudarse y apoyarse mutuamente. En lugar de tratar de educar, les ayudará a ambos darse apoyo mutuo. Se debe asumir que usted sigue siendo importante, aunque el adolescente más bien parezca decir lo contrario. Algo importante es que no invada ni hostigue al adolescente. Él recurrirá a usted cuando lo necesite. ¿Cómo ayudar a una familia con hijos adolescentes a implicarse si usted es un proveedor de primeros auxilios psicológicos? En el caso de los profesionales, o bien docentes, o cualquier otra persona que proporcione los primeros auxilios psicológicos, deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones en apoyo a estos primeros auxilios psicológicos. Debe mostrar comprensión y ofrezca un espacio para que la familia exponga su frustración. Subraya el hecho de que las relaciones quizás tensas de la etapa adolescente no cuestionan el vínculo, son una forma de crecer. Trata de centrarse en las dudas y dificultades concretas en una familia determinada. En esta etapa es posible entenderse, aunque a veces no lo parezca.
Transmite respeto por lo difícil que es afrontar una crisis, por lo complicado de la etapa, por las necesidades y dificultades adolescentes. El papel de los docentes a los adolescentes tras un incidente crítico. Es muy importante el apoyo que como docente pueden brindar en primera instancia a los estudiantes ante un incidente crítico o crisis. ¿Cómo ayudar un docente a los adolescentes tras un incidente crítico? Principalmente los docentes actúan o ayudan al adolescente en crisis cotidianas y para ello se establece una relación afectiva con los alumnos. Se instruye a cada uno en forma diferenciada según sean sus necesidades. Se les enseña a advertir sus errores y aprender de ellos. Y se les proporciona ayuda a sus dificultades y problemas de aprendizaje. Algunas estrategias que pueden ayudar a los alumnos son que les promuevan tareas en casa donde los alumnos pueden expresar sus pensamientos y sentimientos a través de dibujos, de la escritura, de la música o de alguna otra arte. El docente debe organizar actividades colaborativas para fomentar la interacción social y evitar lenguajes o comentarios que discriminen en contra de las personas que sufren o sufrieron un incidente crítico. La atención inmediata es muy importante y para ello podrían seguir los siguientes pasos. 1. Proteger. Conseguir que las personas, en este caso alumnos afectados, se sientan seguras y protegidas. 2. Dirigir los espacios seguros y tranquilos. 3. Conectar. Hacer conexión con familiares, tutores o autoridades. 4. Tratar. Buscar atención especializadas para tratar las reacciones. Algunas estrategias a seguir son las siguientes. Realizar contacto. Esto significa escuchar totalmente a la persona, lo mismo los hechos que los sentimientos y las emociones, sin juicio y sin reclamo. Para ello se debe escuchar cuidadosamente, tratarlo con respeto, tomarlo en serio, ver lo que nos manifiesta, escuchar con genuino interés, permitir expresar sus sentimientos. Lo que no se debe hacer es suponer antes de conocer la historia, no hacer juicios, juzgar o tomar partido, no ignorar los hechos y sentimientos. Otra cosa es examinar. La atención se pone tanto en las fortalezas como en las debilidades durante el periodo de crisis. Y en este punto se debe evaluar la dimensión del problema, hablar acerca de la situación y preguntar: ¿qué pasó? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Cómo te sientes? Y lo que no se debe hacer en este punto es atenerse a las preguntas con respuestas de sí y no, permitir abstracciones continuas, ignorar signos de peligro o victimizar. Otro paso es analizar. En este caso, se analizan las alternativas, las ganancias, las pérdidas, los pros, los contras de cada solución. Y en este punto se realizan preguntas acerca de qué se ha intentado ya, de qué no ha funcionado, ayudar a generar alternativas, sugerir otras posibilidades, preguntar qué se te ocurre que pueda hacer, así como establecer prioridades. Lo que no se debe hacer es no permitir visión de túnel, dejar obstáculos inexplorados, no permitir una mezcla de necesidades. Otro punto también importante es asistir. Este implica ayudar a la persona a ejecutar alguna acción concreta para manejar la crisis, afrontarla.
El objetivo es dar un siguiente paso, el mejor que se pueda dada la situación. Por lo tanto, aquí se establecen los objetivos específicos y se confronta cuando sea necesario. Lo que no se debe hacer en este punto es intentar de resolver todo al mismo tiempo, retratarse de tomar las decisiones pertinentes, no ser tímido ni mostrar inseguridad. Por último, se debe dar seguimiento. Este consiste en establecer contacto con el estudiante para verificar si el proceso fue adecuado y se requiere dar seguimiento, canalizar al servicio de apoyo o a otra instancia. Aquí se pregunta principalmente, ¿te gustaría tener un espacio con un psicólogo para hablar de todo esto? ¿Te parece si conseguimos información o apoyo adicional a tu situación? Así como se evalúan la etapa de acciones. Lo que no se debe dejar de hacer es de supervisar y continuar con la atención si así fuera requerido. Estas son algunas de las referencias que se ocuparon para este trabajo. Y esto sería todo de mi parte. Esperamos mis compañeras y yo haberles proporcionado algún conocimiento sobre primeros auxilios psicológicos, así como algunas estrategias que puedan usar ustedes ante una crisis en los adolescentes. Les agradecemos mucho su tiempo y su disposición, así como su apoyo. Muchas gracias y hasta luego.